Padre Celestial, gracias por todo y por favor ayúdame durante esta presentación y espero que esta presentación y este estudio sea una bendición para tu pueblo. Y en el nombre de Jesús, amén. Buenos días a todos. Vamos a continuar con el tema de la naturaleza del hombre, pero este será nuestro último estudio sobre este tema. Y vamos a continuar. Bueno, hubo un tiempo en que el hombre estaba sin pecado, pero después de la caída se volvió pecaminoso. Pero tenemos muchas promesas en la Biblia que nos permiten vivir una vida de victoria y solo podemos hacerlo uniendo nuestra humanidad con la divinidad de Jesús. Y yo quiero hablar sobre este tema de la combinación de humanidad con la divinidad. Bueno, veamos lo que dice The Review and Herald, 10 de marzo de 1891. Y dice, el autor divino de la salvación no dejó nada incompleto en el plan. Cada fase es perfecta. El pecado de todo el mundo fue puesto sobre Jesús y la divinidad dio su valor más alto al sufrimiento de la humanidad en Jesús, para que todo el mundo pudiera ser perdonado por la fe en el sustituto. Los más culpables no tienen que temer porque Dios perdonará, ya que debido a la eficacia del sacrificio divino, la pena de la ley será remitida. Mediante Cristo, el pecador puede volver a la lealtad a Dios. Y yo quiero destacar esta palabra que dice puede volver. Entonces sabemos que antes de la caída fueron perfectos, inocentes, puros, rectos, en perfecta armonía con el Creador. Pero después de la caída que se pusieron de parte de Satanás, se convirtieron en seres humanos pecaminosos y malvados. Pero tenemos una promesa, la primera profecía que sale de Génesis capítulo 3, versículo 15, y nosotros podemos recuperar o como la piedad, o como dice la cita, que podemos volver a la lealtad. Qué maravilloso es el plan de redención en su sencillez y plenitud. No solo proporciona el perdón completo del pecador, sino también la restauración. Restauración, es muy importante esa palabra, del transgresor, abriendo un camino por el cual puede ser aceptado como un hijo de Dios. Por medio de la obediencia, él puede ser dueño de amor, paz y alegría. Su fe puede unirlo en su debilidad a Cristo, la fuente de la fuerza divina, y por los méritos de Cristo puede encontrar la aprobación de Dios, porque Cristo ha satisfecho las exigencias de la ley y le imputa su justicia al alma penitente y creyente. La impecable túnica tejida en el telar del cielo cubre el contrito y él mismo se esfuerza en ser obediente, tomando el yugo de Cristo, sufriendo como Cristo sufrió cuando andaba como hombre entre los hombres. Entonces observe cómo esta cita alude a la voluntad y al poder de elección. Entonces todos estos temas que tienen que ver con la naturaleza del hombre, la justificación por la fe, la voluntad, las facultades, entendiendo todo esto. Y vamos a ver lo que dice The Review and Herald, 18 de junio de 1895. Y dice, la vida de Cristo se debe revelar en la humanidad. El ser humano constituyó la corona de la obra creadora de Dios, hecho a la misma imagen divina y diseñado a ser una contraparte de Dios. Pero Satanás ha trabajado para borrar la imagen de Dios en el hombre y por imprimirle la suya propia. El ser humano es muy querido para Dios porque fue formado a su propia imagen. Este hecho debería impresionar sobre nosotros la importancia de enseñar por precepto y ejemplo lo que significa el pecado de la degradación del cuerpo que fue formado para representar a Dios ante el mundo, sea por causa de la indulgencia del apetito o por cualquier otra práctica pecaminosa.
El médico misionero puede hacer mucho bien educando a la gente sobre cómo vivir. Entonces, el plan de redención es el medio de Dios para recuperar a la humanidad de la esclavitud del pecado, restaurando la imagen de Dios en el hombre y devolviéndolo a la lealtad con Dios. Y yo quiero destacar estas palabras: restaurando la imagen y devolviéndolo a la lealtad con Dios. Y por eso es muy importante entender que el Evangelio eterno es profético, porque Dios nos dio una profecía, la primera profecía, y esto tiene que ver con la naturaleza del hombre, de restaurar la imagen de Dios en el hombre, en el ser humano. El amor que Cristo manifestó no puede ser comprendido por el hombre mortal. Es un misterio demasiado profundo para que la mente humana pueda comprenderlo. Cristo en realidad unió la naturaleza ofensiva del hombre con su propia naturaleza sin pecado, porque con este acto de condescendencia sería capaz de derramar sus bendiciones en favor de la raza caída. De este modo nos ha permitido participar de su naturaleza, o sea, participar de la naturaleza de Cristo. No tenemos que mantener en el pecado, no tenemos que seguir pecando. Al hacerse una ofrenda por el pecado, abrió un camino por el cual los seres humanos podrían hacerse uno con Él. Se colocó en la posición del hombre, volviéndose capaz de sufrir. Toda su vida terrenal fue una preparación para el altar. Y esto viene de The Review and Herald, 17 de julio de 1900. Entonces Jesús combinó su divinidad con la humanidad. Las misiones en casa y las misiones en el extranjero exigen mucha más consideración de la que se les ha dado. Cristo vino a nuestro mundo para enseñarnos la importancia del esfuerzo misionero, dejando a un lado su manto real y su corona real. Cubrió su divinidad con la humanidad y llegó a un mundo completamente sellado y desfigurado por la maldición, para rescatar a los seres humanos de la muerte eterna. Entonces, esto después de la caída es muerte. Pero cuando nos unimos a Cristo, podemos tener vida. Para que se pueda hacer todo lo que se puede hacer para la restauración completa, no incompleta, de la imagen de Dios en el hombre. The Review and Herald del 24 de diciembre de 1901. Entonces, mira los dibujos aquí que tenemos aquí antes de la caída. Es muy importante entender que todo estaba perfecto, pero después de la caída, cuando Adán y Eva se pusieron al lado de Satanás, todo fue al revés. Pero después de la profecía, si uno se une a Cristo y pone su voluntad o somete su voluntad a Cristo, y Él nos puede cambiar el corazón, podemos ser convertidos y podemos vivir una vida de victoria. Desde su caída del cielo, ha sido el único gozo y empleo constante de Satanás frustrar el plan de Dios al evitar la salvación de los hombres que perecen. Él ha continuado este trabajo con un éxito marcado y lo continuará hasta que Cristo ponga fin a su carrera. Él ha tratado de inducir a los hombres para que lo ayuden a meter el honor de Dios en el polvo. Y muchos se han convertido en colaboradores con Él y han alentado su rebelión. Aquellos que hacen esto, que se glorian en su escepticismo y llevan a otros a despreciar la ley de Jehová, se colocan en las filas de los enemigos de Cristo y usan su influencia para destruir en lugar de salvar almas. Ellos secundan a Satanás en sus esfuerzos por socavar la ley de Dios, al asegurar al pecador que él será salvo mientras transgrede esa ley. Ellos sirven a Satanás y compartirán su terrible destino.
Esto viene de las Señales de los Tiempos, 3 de abril de 1884. Entonces, el hombre fue originalmente dotado de poderes nobles, originalmente dotado de poderes nobles. Aquí voy a colocar poderes nobles. Originalmente dotado con estas cosas, ¿sí? Y una mente bien equilibrada. Era perfecto en su ser y en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros, sus propósitos santos, pero a través de la desobediencia, sus poderes fueron pervertidos y el egoísmo tomó el lugar del amor. Entonces vamos a tener egoísmo y pervertidos. Entonces todo fue al revés. Su naturaleza se debilitó tanto por la transgresión que le fue imposible con su propia fuerza resistir el poder del mal. Entonces es muy importante entender que nosotros tenemos que combinarnos o unirnos con Cristo, con la divinidad. Satanás lo hizo cautivo y habría permanecido así para siempre si Dios no se hubiera interpuesto especialmente. El propósito del tentador era frustrar el plan divino en la creación del hombre y llenar la tierra con dolor y desolación. Y señala todo este mal como el resultado de la obra de Dios en la creación del hombre. Entonces, originalmente, no fue el plan de Dios que el ser humano se cae, no fue el plan. Y eso viene de las Señales de los Tiempos, 25 de octubre de 1905. En su estado sin pecado, el hombre mantuvo una alegre comunión con aquel en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Pero después de su pecado, ya no pudo encontrar gozo en la santidad y trató de esconderse de la presencia de Dios. Cuando este don maravilloso e inapreciable fue concedido al mundo, todo el universo celestial se conmovió poderosamente en un esfuerzo por comprender el insondable amor de Dios, preocupado por despertar en los corazones humanos una gratitud proporcional al valor de dicho don. Continuaremos indecisos entre dos opiniones, nosotros por quienes Cristo dio su vida. ¿Le devolveremos a Dios solo un mínimo de las capacidades y las fuerzas que Él nos ha prestado? ¿Cómo podemos hacerlo sabiendo que el comandante de todo el cielo, comprendiendo la miseria de la raza caída, se despojó de su manto y corona reales y habiendo tomado sobre sí la naturaleza humana, vino a esta tierra para que la unión de nuestra humanidad con su divinidad fuera posible? Entonces aquí voy a poner combinación de nuestra humanidad con su divinidad. Entonces, y habiendo tomado sobre sí la naturaleza humana, vino a esta tierra para que la unión de nuestra humanidad con su divinidad fuera posible. Se hizo pobre para que nosotros pudiéramos poseer el tesoro celestial, una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso viene de 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17. Pasó de una humillación a otra con el fin de rescatarnos hasta que Él, el divino humano, el Cristo sufriente, fue levantado en la cruz para atraer a todos los hombres a sí mismo. El Hijo de Dios
no pudo mostrar una condescendencia mayor que la que mostró. No pudo haberse rebajado más. Esto viene de Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 31. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne pecaminoso y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es muy importante entender esto. Y mira lo que dice el deseado de todas las gentes, página 330. En Cristo, el clamor de la humanidad llegaba al Padre de compasión infinita. Como hombre, suplicaba al trono de Dios hasta que su humanidad se cargaba de una corriente celestial que conectaba a la humanidad con la divinidad. Es muy importante entender esto. Por medio de la comunión continua, muy importante, diariamente, cada día, cada segundo, cada minuto para nosotros, recibía vida de Dios a fin de impartirla al mundo. Su experiencia ha de ser la nuestra. Entonces, la experiencia de Jesús ha de ser la nuestra. Él no pecó, nunca pecó para nada. Pero yo sé que yo he pecado en mi vida antes, pero yo no tengo que seguir en el pecado. Yo puedo vivir una vida de victoria. Entonces no tengo que seguir escogiendo o decidir a pecar. Yo puedo tener una vida de victoria sin pecado. No que yo sea santa en mí misma, pero es necesario que yo entiendo y yo vivo una vida que es una combinación de nuestra humanidad, mi humanidad con la divinidad de Cristo, juntos, trabajando juntos, ¿sí? No solamente yo no puedo hacer nada, yo no puedo cambiar mi corazón, pero Cristo sí lo puede hacer, es posible. Y esto viene de 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, entonces Jesús por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Mira, yo quiero dejar muy claro que Jesús nunca jamás pecó. Él tuvo la posibilidad de ceder a la tentación de acuerdo con la cita que se encuentra en el deseado de todas las gentes, página 92. Fue posible, pero nunca pecó, nunca jamás pecó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre se sometió a Dios a pesar de la debilidad de su humanidad. Se unió a Dios y nosotros podemos hacer eso. El medio por el cual se efectuó este rescate fue cuando Cristo vino a esta tierra en un cuerpo humano, caído y pecaminoso, idéntico al nuestro, dentro del cual Él unió la divinidad y la humanidad. A pesar de venir en un cuerpo caído y pecaminoso, todavía estaba separado de los pecadores, porque la humanidad que tomó no tenía pecado. Era equilibrado y bien proporcionado, similar al de Adán antes de su caída, ¿sí? Su naturaleza humana no podía pecar, siempre que se combinara con la divinidad. Esta era la fuente de su fuerza y puede ser nuestra fuente también. Lo que enciende la enemistad de Satanás contra la raza humana es que ella, por intermedio de Cristo, es objeto del amor y de la misericordia de Dios. Lo que Él quiere entonces es oponerse al plan divino de la redención del hombre, deshonrar a Dios, mutilando y profanando sus obras, causar dolor en el cielo y llenar la tierra de miseria y desolación. Y luego señala todos estos males como resultado de la creación del hombre por Dios. Y esto viene de El conflicto de los siglos, página 496.
Y la siguiente cita viene de Manuscritos Liberados, tomo 17, página 26. Y ya casi vamos a terminar. Esto es una presentación muy corta. Este amor se manifestó, pero no puede ser comprendido por el hombre mortal. Es un misterio demasiado profundo para que la mente humana pueda comprenderlo. Cristo en realidad unió la naturaleza ofensiva del hombre con su propia naturaleza sin pecado. Entonces mira que Jesús nunca pecó, porque mediante este acto de condescendencia estaría capacitado para derramar su sangre en favor de la raza caída. Cristo cubrió su divinidad con la humanidad para que pudiera asociarse con la raza caída y por sus propios méritos, entonces los méritos de Cristo, no los míos, podría elevar al hombre para que participe en la naturaleza divina. Entonces lo voy a leer de nuevo. Cristo cubrió su divinidad con la humanidad para que pudiera asociarse con la raza caída y por sus propios méritos podría elevar al hombre para que participe. Entonces yo puedo participar de la naturaleza divina. El hombre no puede lograr nada sin Dios, pero Dios ha elegido que su Hijo unigénito debe venir en forma de humanidad para estar a la cabeza de la raza caída. Y esto viene del mismo manuscrito. Él, Dios, no pudo hacer que el hombre participe de la naturaleza divina hasta que su Hijo unigénito, uno igual a sí mismo, deba inclinarse hacia la naturaleza humana y llegar hasta el hombre donde éste está. Él, la majestad del cielo, se despojó de su gloria y cubrió su divinidad con la humanidad para que pudiera pasar por lo que la humanidad debe pasar. Y mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, nunca pecó. Cristo Jesús nunca pecó. Hebreos 7, versículo 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y Hebreos 10, versículo 5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entonces la humanidad de Cristo, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 22. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y Primera de Juan, capítulo 3, versículos 5 y 9 dicen, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Entonces no tenemos que seguir en el pecado. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que es nacido de Dios, entonces tenemos que ser nuevas criaturas, ¿sí? De acuerdo con la primera profecía que se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 15. Nuevas criaturas, una vida nueva. Y mira, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No debemos de practicar el pecado, porque la simiente de Dios, y mira, esto se refiere a este versículo, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Es muy importante que nosotros como estudiantes en la profecía entendemos este principio.
Me desperté esta mañana habiendo pasado una buena noche. Dormí hasta las 3. Me acuesto en la cama hasta casi las 4 en punto, meditando y pidiendo al Señor que me dé claridad de percepción para entender la verdad como está en Jesús. Y luego, al apropiarme de la verdad a diario, será para mí el pan de vida. La parábola se entenderá y actuará porque no tiene consecuencias importantes. La vida eterna es el resultado de nuestra humanidad, aprovechando el privilegio de ser partícipes de la naturaleza divina, haber superado la corrupción que existe en el mundo a través de la lujuria. La vigilancia sobre nuestro ser individual significa todo para nosotros. Y eso viene de Manuscritos Liberados, tomo 18, versículo, página 221. Y la siguiente cita viene de El Ministerio Médico, página 237, y dice: Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz y se apartan de las sendas del pecado. Como Cristo trabajó, debe hacerlo usted. Con ternura y amor, trate de guiar a los que llegan a la senda correcta. Esto requerirá gran paciencia y tolerancia, como también una manifestación constante del amor perdonador de Cristo. Debe revelarse diariamente la compasión del Salvador. Debe seguirse el ejemplo que Él dejó. Él tomó sobre su naturaleza sin pecado nuestra naturaleza pecaminosa para saber cómo socorrer a los que son tentados. Entonces, para hacer un resumen, entendemos que el tema de la naturaleza del hombre es muy importante. Tiene que ver con el tema de justificación por la fe. Tenemos que entender que la experiencia de Jesús ha de ser la nuestra. Yo tengo como estudiante de la profecía o como cristiana, yo tengo que entender que tengo facultades superiores y tengo facultades inferiores. Estos no son pecaminosos o no son pecaminosas en sí mismas, pero yo tengo que entender que esto tiene que tener el control. Yo tengo que usar mi voluntad apropiadamente, ¿sí? Porque tengo que entender que la voluntad es el poder que gobierna. Tengo que someter mi voluntad a Cristo y la voluntad es el poder de decisión o elección. Y yo tengo que entender que la voluntad es la verdadera fuerza, yo tengo que entender la verdadera fuerza de la voluntad y que la voluntad es la fuente de todas mis acciones. Yo no puedo cambiar mi corazón, pero yo sí puedo escoger, yo sí puedo decidir, yo sí puedo aceptar y yo sí puedo someterme y yo sí puedo elegir. Y yo tengo que entender que sí, antes de la caída todo fue puro y noble y recto y en perfecta armonía con el Creador. Pero después escogieron el camino de la muerte y se convirtieron en seres humanos pecaminosos, malvados y pervertidos, ¿sí? En su corazón no tenían lugar para Cristo, para Dios, porque solamente tenían lugar para el egoísmo y todo fue al revés. Pero tenemos la profecía de Génesis capítulo 3, versículo 15, una profecía, la primera profecía, el primer sermón, y es la vida, que yo puedo tener el simiente de Dios en mí. Yo no tengo que pecar, y si tengo la simiente de Dios en mí, yo no peco, porque es una combinación de nuestra humanidad con la divinidad de Cristo, y Cristo debe de reinar en mi corazón, y yo puedo recuperar la piedad y ser una nueva criatura. Entonces ya terminamos con este tema o esta pequeña serie sobre la naturaleza del hombre, y espero que sea una bendición para el pueblo de Dios. Entonces ya oremos. Padre Celestial, gracias por todo y gracias por ayudarme. Espero que puedes que esto sea una bendición para tu pueblo y que yo también puedo entender este tema más y más para que yo pueda continuar en tu camino. Y yo pido
el mismo para mis hermanos y mis hermanas, para que ellos puedan tener victoria sobre el pecado y pueden vivir una vida de victoria sin pecar, porque podemos obtener esta promesa que tú nos has dado sobre la justificación por la fe, y que podemos tener o unirnos a la divinidad de Cristo y ser perfectos en tus ojos. Y en el nombre de Jesús, amén.